Bien, ¿qué plantea Riemann? Riemann lo que plantea es que no es necesario dividir el intervalo AB en subintervalos de anchos iguales. Lo que plantea Riemann es que el ancho de los intervalos puede ser de cualquier ancho y no tiene por qué ser el mismo para todos. Eso por un lado. Y por otro lado, plantea no tomar la altura inferior o la altura superior, sino que se puede tomar un punto C interior a cada subintervalo y calcular la imagen de ese punto para tomar como altura y realizar el producto de la base por la altura y obtener así el área de cada rectángulo. Bien, entonces plantea que efectuar la división de un intervalo en puntos x sub 0, x1, x2, x en un intervalo késimo sería xk menos 1, xk, xn menos 1, xn. Como podrán observar, acá los anchos no son iguales y ya no se toma una altura inferior o una altura superior, sino que se toma un punto intermedio, que no tiene por qué ser el punto medio. Bien, por otro lado, Riemann también plantea que las imágenes de esos puntos podrán ser positivas o imágenes negativas, es decir, que estos puntos se podrán encontrar por debajo del eje X o sobre el eje X. Bien, entonces si tenemos una función cualquiera arbitraria definida en un intervalo cerrado AB, F puede tener tanto valores positivos como valores negativos. Para subdividir el intervalo AB, como hemos visto, en n subintervalos se eligen n menos 1 puntos. Esos puntos, x1, x2, x3, xn-1, se toman entre A y B. Son puntos entre los extremos del intervalo, es decir, mayores a A y menores a B. Tales que x1 es mayor que A, x2 mayor que x1, x3 mayor que x2 y xn-1 menor que B. Ahora bien, si al extremo A se le denomina x sub 0 y al extremo B se denomina x sub n, entonces se obtiene una sucesión de puntos x0, x1, x2, xn-1, xn. Y el conjunto de todos esos puntos se denomina partición del intervalo AB. Y esa partición es la que divide al intervalo AB en n, si acá tenemos xn, entonces divide en n subintervalos cerrados. Esos subintervalos cerrados, ¿cuáles son? El que va desde x0 a x1, desde x1 a x2, desde xn menos 1 a xn. Y el ancho de cada subintervalo se denomina delta x y se obtiene ese ancho restando el extremo derecho, el valor del extremo derecho menos el extremo izquierdo. Es decir, el ancho del primer subintervalo será x delta x1 y se obtiene restando x1 menos x0. El ancho del segundo subintervalo será delta x2 y se obtiene restando x2 menos x1, así sucesivamente.
Por ejemplo, si tenemos un intervalo genérico késimo, este será el intervalo que tiene como extremo xk menos 1, xk. Y el ancho de ese intervalo será delta xk. Y también se obtiene restando el extremo derecho menos el extremo izquierdo. Como hemos visto en la suma de Riemann, estos anchos no tienen por qué ser iguales. El mayor de los anchos será el que determina la norma. La norma de la partición es el valor del mayor ancho de los subintervalos. Bien, si en cada subintervalo ahora se elige un punto C, como hemos visto en la gráfica, se puede obtener la imagen de ese punto, ¿no? Y esa imagen es la que se toma como altura del rectángulo para calcular el área de cada uno de ellos. Bien, si en el intervalo genérico késimo se toma un punto C, ese punto C denomina C sub K. Y la imagen será F de C sub K. El punto de coordenada C sub K, F de C sub K, puede estar por encima, por arriba o por debajo del eje X. Cuando se realiza el producto del ancho del intervalo o el ancho del rectángulo por la altura, que es la imagen de ese punto interior, se obtiene el área del rectángulo. Esa área podrá tener valor positivo, negativo, o también podrá tener valor cero. Digamos que cuando este producto nos da con un valor positivo, significa que ese rectángulo está por encima del eje X. Y cuando el producto da valor negativo, significa que ese rectángulo se ubica por debajo del eje X. Es decir, el área está ubicada debajo del eje X. Entonces, el número que representa el área se tomará como el valor absoluto. Y el signo va a depender, por supuesto, del signo de la imagen. Bien, la suma de Riemann se define como la sumatoria, este símbolo representa la sumatoria desde K1 a N de la imagen de los puntos interiores que se tomen en cada subintervalo por el ancho de ese subintervalo. Bien, a partir de ahí, sí, como hemos visto, al igual que en los casos anteriores, cuando mayor es el número de rectángulos, es decir, cuando las particiones tienden a infinito, el número de subrectángulo tiende a infinito, entonces mayor es la aproximación. Podemos decir que una función definida en un intervalo cerrado a B, el número I es la integral definida de F en AB, y se dice que ese número I es el límite de la suma de Riemann, si satisface la siguiente condición. Dado un número cualquiera, epsilon, mayor que 0, este epsilon es un número muy pequeño positivo, y existe otro número correspondiente, delta, mayor que 0, significa que es muy pequeño, pero positivo, tal que para toda partición del intervalo AB, definida como P es igual a X0, X1, X2, Xn-1, Xn, la norma de esta partición es menor que delta, significa que el mayor de los anchos
es menor que un número muy pequeño. Para cualquier intervalo genérico x, k menos 1, xk, tomando un valor c interior denominado c sub k. Entonces se tiene que la diferencia entre ese número i y la sumatoria es menor que un épsilon. Es decir, que cuando mayor es la cantidad de rectángulos en las que se subdivide el intervalo, y al efectuar la sumatoria de las áreas de esos rectángulos, cuando mayor es la cantidad de rectángulos, la diferencia entre esa sumatoria y el número i que representa la integral definida se hace cada vez menor. Tan pequeño que esa diferencia es menor que un épsilon. Entonces se dice que el límite, cuando n tiende a infinito, n, acuérdense que es el número en que se divide el intervalo, en que se subdivide el intervalo. Desde la sumatoria de 1 a n de f de c sub k por delta de xk es igual a la integral. Esa integral definida se define como la integral de a a b de f de x diferencial x. Es decir que cuando n tiende a infinito y el ancho de cada subintervalo tenderá a cero, se hará cada vez menor, tan pequeño como un infinitésimo, es decir, que se expresa como diferencial x. ¿Y esto cómo se lee? Se lee como la integral de AB de f de x o la integral de AB de f de x respecto de x. Acá tenemos que, cómo se denomina cada una de las partes, el signo integral, el extremo inferior del intervalo de integración, el límite superior de ese intervalo donde estamos integrando, la función que representa la frontera curva, está, y la variable de integración, el diferencial x. Todo esto se denomina integral de f de a hasta b. Bien, espero que se haya comprendido y pueda ser de utilidad para la comprensión de la definición formal de la integral definida a partir de la suma de Riemann. Como conclusión, lo que podemos decir es que la suma de Riemann se considera tomar los rectángulos de cualquier ancho y tomar la altura a partir de cualquier punto C interior en cada subrectángulo. Entonces, al efectuar la sumatoria de esas áreas de los rectángulos, cuando n, que es el número de subintervalos, tiende a infinito, esa sumatoria se aproxima a un número que se denomina integral definida. Cuando la región se encuentra sobre el eje de las X, esa integral definida representa el área de esa región entre la curva y el eje X, entre los límites A y B. Bueno, hasta luego.